Todos deseamos encontrar satisfacción en nuestro trabajo. Cuando hacemos algo que disfrutamos y que aprovecha nuestras capacidades, ¿verdad? El trabajo suele ser algo que nos gratifica, que nos da alegría. Sin embargo, muchas personas trabajan únicamente para obtener un ingreso o viven agotadas tratando de encontrar en el trabajo la satisfacción que solo Dios nos puede dar. Dios nos llama a trabajar con propósito y a descansar confiando en Él. Esta es la verdad central del estudio. Dios ordenó el trabajo y el descanso. Él puso orden a este ciclo de vida. Así que Dios ordenó el trabajo y el descanso, le puso orden. Dios quiere que nuestro trabajo y nuestro descanso refleje nuestra fe en Cristo. En las lecciones anteriores aprendimos que Dios diseñó el trabajo desde la creación y nos dio el descanso como parte de su buen propósito. El descanso ya entendimos que no es pereza, sino una oportunidad para renovar nuestras fuerzas, para recordar que dependemos de Dios, no solo de nuestro esfuerzo. Y también vimos que el pecado hizo que el trabajo fuera más difícil, pero no le quitó su valor. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos ser liberados de la carga del pecado y podemos trabajar y descansar con esperanza para la gloria de Dios Padre. Y en esta lectura que tendremos en esta lección, todavía nos falta la segunda lección. En la segunda lección aprendimos que Dios nos llama a trabajar con sabiduría. ¿Se acuerdan? Nos hablaba que planificáramos, que fuéramos diligentes y que evitáramos la pereza. También vimos que no debemos vivir afanados por las riquezas ni por el futuro, sino trabajar con perseverancia, disfrutar el fruto de nuestro esfuerzo, confiar, diversificar, sabiendo que es Dios toda la provisión que necesitamos. Amén. Y en esta lección de hoy, primeramente Jesús nos llama a refugiarnos en Él para encontrar el propósito correcto en nuestra vida y disfrutarlo. Así que vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:28 al 29. Y la primera parte de nuestro estudio, Jesús habla del trabajo y del descanso. El inciso A, Dios ordenó el trabajo. Y vamos a estar leyendo el libro de Juan. En tiempos de Jesús, los líderes de la religión judía malinterpretaban el deseo de Dios acerca del reposo y ponían cargas más allá de lo que Dios había dicho a la gente. Por eso Jesús quiere que comprendan el orden del trabajo, de acuerdo a la voluntad amorosa y compasiva de Dios. Y vamos a leer Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta frase, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, nos indica que hay que hacer lo que hace nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Padre es nuestro ejemplo. En el contexto, Jesús acababa de sanar a un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Después del milagro, los líderes religiosos no se alegraron por la restauración del pobre hombre. Lo reprendieron por cargar su camilla en el día de reposo y lo acusaron, más bien vinieron y acusaron a Jesús de quebrantar el sábado, es decir, el sabbat, el reposo. Jesús les responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Con estas palabras, no estaba anulando el principio del reposo o del descanso, más bien estaba enseñando que aunque Dios terminó la obra de la creación como vimos en las primeras lecciones, el Señor nunca ha dejado de sostener el universo, nunca ha dejado de dar vida y nunca ha dejado de mostrar su misericordia. Entonces, de esa misma manera, Jesús continuaba haciendo el bien, restaurando a las personas aún en el día de reposo. Las tradiciones que los líderes religiosos habían añadido al día de reposo eran una carga que Dios nunca les había establecido. La ley de Dios no era así. Jesús dijo en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el Sabbat era un regalo para el bienestar del ser humano. No era una regla que impidiera mostrar compasión o aliviar el sufrimiento como Él lo hizo al sanar a este hombre. Pero como lo sanó en sábado, vino el conflicto. Y Jesús demuestra pues que hacer el bien nunca contradice el propósito del Sabbat, del descanso. Pero fue aún más lejos porque declaró, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con estas palabras afirma que actuaba con la misma autoridad y realizaba las mismas obras del Padre. Por eso, esta afirmación hizo que estos religiosos buscaran matarle. En la siguiente lectura dice que debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da. Y vamos a leer Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En esta escena, Jesús había sanado ahora a un hombre que había nacido ciego. Jesús sabía que su ministerio terrenal tenía un tiempo limitado. Por eso quería aprovechar cada oportunidad para revelar el poder y el amor y la compasión de Dios. Con estas palabras que hace, Él explica que existe un tiempo limitado para cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Cuando utiliza la palabra la noche viene, esta expresión la noche viene, cuando nadie puede trabajar, está usando una metáfora de lo que es la noche, como el momento en que termina el día y ya debes dormir, ¿verdad? Así es el fin de una vida terrenal. Es el término de una misión, de una vida completa. Es el cierre del tiempo que Dios nos concede para hacer las cosas, inclusive para servir como lo estaba haciendo Jesús. En esta ocasión es una reflexión personal de Jesús, quien ya sabía que su ministerio en la tierra tendría un final. Por eso aprovechaba cada momento para revelar el poder y el amor y la compasión. Y sabemos que la vida de Jesús estuvo marcada por un profundo sentido de urgencia para cumplir la voluntad de Dios. Después Pablo dice en Gálatas 6, del 9 al 10, cuando exhorta, no nos cansemos pues de hacer el bien. Así según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Jesús nos enseña la urgencia de la misión y Pablo nos llama a perseverar en esa misión sin desanimarnos, a hacer siempre el bien. Y estos pasajes nos recuerdan que el tiempo para servir a Dios y amar al prójimo es ahora, es hoy. Cada día que Dios nos concede es una oportunidad para hacer su voluntad, hacer el bien, sembrar el amor y sobre todo hablarles de la eternidad que es estar con el Señor. Que clamen al Dios que concede el alivio para nuestras almas. Porque va a llegar el momento en que esas oportunidades van a terminar. Por eso
No debemos posponer la obediencia y el servicio ni las buenas obras. Al final termina Jesús diciendo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y así todo creyente es llamado a ser esa luz en el mundo mientras vive. Y después, en Juan 17, antes de ir a la cruz, Jesús oró al Padre en un momento de profunda intimidad. Vamos a escuchar lo que dice su palabra. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti, pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y a la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a ti, Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. En esta oración dijo que había glorificado a Dios porque había cumplido fielmente la obra que el Padre le había dado. Jesús no trató de hacerlo todo ni de resolver todos los problemas de su tiempo. Él se concentró en la tarea que Dios, nuestro Señor, le había encomendado. Su ejemplo nos enseña que el verdadero descanso no consiste en dejar de trabajar, no, sino que el descanso es el que nos da la tranquilidad de haber cumplido con el propósito que Dios nos ha encomendado a cada uno. Jesús se mantuvo siempre esta perspectiva correcta. El objetivo de su obra era llevar la vida eterna a las personas. Así, de la misma manera, cuando nosotros entendemos que nuestra identidad está en Dios y no en lo que nosotros hacemos en este mundo, podemos trabajar más con el propósito que Dios nos ha dado y descansar con paz de haber hecho lo que el Señor nos ha pedido. Además, debemos agregar que el Señor no añade ni tristeza en las cosas que Él nos da. El Espíritu Santo nos invita a trabajar con entusiasmo, pero si no alcanzamos a hacer las cosas, debemos de tener paz, debemos estar tranquilos siempre pensando que el Señor tiene todo bajo control. Él es quien hace la obra y eso lo vamos a ver más adelante. Y hay otra enseñanza más acerca del trabajo y vamos a leer Juan 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajar por lo que permanece. Juan 6, 26 y 27 nos sitúa un día después del milagro de los peces y los panes frente a 5,000 varones y sus familias, cuando todos fueron alimentados y que sobraron muchos canastos todavía. Por esta razón muchos le buscaban, por la comida que perece, como decía Jesús. Pero Él tiene un mejor alimento para aquellos que le buscan. Su mayor esfuerzo debe dirigirse a recibir no la comida que perece, sino la vida eterna que Él nos ofrece. El alimento diario es una necesidad por la que hay que trabajar. Sin embargo, hay necesidades más profundas en el ser humano que deberíamos atender primero. Esto lo encontraremos solo en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, en Jesús. Solo la fe en nuestro Señor Jesucristo puede darnos la vida eterna y la verdadera satisfacción. Él sacia toda nuestra hambre y toda nuestra necesidad. Amén. Así que, hermanos, todo esfuerzo
todo trabajo forma parte del plan de Dios. Debemos de tener una mejor actitud hacia el trabajo. Debemos ver cada tarea, por sencilla que parezca, como una oportunidad para honrar a Dios, para servir a los demás, para desarrollar un carácter fiel al Señor dentro de nosotros. Esa creo que sería una actitud correcta que transforma nuestro trabajo en un acto de verdadera adoración. Pues que Dios nos ayude, hermanos, para ser fieles al Señor, adorándole, trabajando de la manera correcta como Él nos está enseñando. Amén. La parte B dice, el descanso es necesario. Después de hablar del propósito del trabajo, Jesús sigue llamando, sigue enseñando. Ahora nos va a hablar de la importancia del descanso. Sabemos que Dios nos creó para vivir, pero no para vivir agotados. Nuestro cuerpo necesita ese descanso físico. Pero ¿qué cree? También nuestra alma necesita aprender a descansar en Dios. Y vamos a estar leyendo Marcos 6, 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Después de enviar a los 12 apóstoles a predicar, a sanar, ellos regresaron. Jesús los recibió y le contaban todo lo que habían hecho. Pero habían trabajado tanto que ni siquiera habían tenido tiempo de comer. Por eso Jesús les dice: vengan aquí a un lugar desierto y descansen. Y bueno, en el pasaje vemos que la multitud los encontró y pues bueno, ese descanso fue interrumpido. Sin embargo, Dios deja esta enseñanza muy importante. El descanso no es una señal de debilidad ni una falta de compromiso. Es parte del diseño de Dios. Después de una temporada de trabajo intenso, también necesitamos detenernos para recuperar nuestras fuerzas, pero sobre todo para renovar nuestra comunión con Dios. Es un principio muy importante que nos enseña nuestro Señor. El descanso físico también forma parte de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si usted se siente cansado físicamente, descanse de sus labores y confíe que Dios tiene el control de su vida. Amén. Eso es descansar en Dios. Ahora vamos a leer Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En los tiempos de Jesús se había añadido a la ley de Dios una larga lista de requisitos absurdos, hermanos, para agradar a Dios. Lo que Dios había dado para bendecir a su pueblo terminó convirtiéndose en una pesada carga. Por eso Jesús hizo esta maravillosa invitación que acabamos de leer. Jesús no vino a quitar la ley de Dios, sino a mostrar su verdadero propósito y ofrecer el descanso que nadie puede encontrar mediante un esfuerzo religioso. El verdadero descanso nace de una relación con Cristo. Él mismo nos dice que su yugo es fácil, su carga es ligera. Y no porque la vida cristiana sea sencilla, sino porque caminamos junto a Él, recibimos su gracia para obedecerle. Este también es un principio, hermanos. Solo Cristo puede dar descanso al alma. Dios nos creó con la necesidad de trabajar y también con la necesidad de descansar. Y en ese descanso físico, Él va a restaurar nuestro cuerpo. Y en el descanso espiritual, Él va a renovar nuestro corazón. Y ambos descansos, tanto el físico como el espiritual, son regalos de Dios. Amén.
¿Qué pasaba? ¿Por qué tantas tradiciones? ¿Por qué tantas cosas? Muchos religiosos habían rodeado la ley de Dios con muchas reglas humanas. Y es que, hermano, después del exilio en Babilonia surgió el deseo de no volver a desobedecer a Dios. Así que comenzaron a añadir normas para evitar que alguien quebrantara un mandamiento. A esto se le conocía como poner una cerca alrededor de la ley. La intención inicial era buena, pero con el paso del tiempo esas tradiciones terminaron convirtiéndose en una pesada carga para el pueblo. Si viera cuántas cosas decían, ellos decían, debes caminar solamente tantas millas, no más. Debes de cargar solamente tantos kilos, no más. Por eso Jesús dijo que los escribas y fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Jesús no criticó la ley de Dios. Lo que criticó fueron las tradiciones humanas que habían ocupado el lugar de esa ley de nuestro Padre. Entonces Él vino a revelar el verdadero propósito de la ley y a ofrecer el descanso que nunca podría alcanzarse mediante cualquier esfuerzo. Y aquí tenemos anotadas, ¿verdad?, cómo vinieron de las tradiciones orales de los rabinos. Fueron durante siglos, eran tradiciones que se hablaban de boca en boca. Después escribieron el Mishnah, ¿verdad?, que recopiló todas esas tradiciones orales. Luego el Gemara, un amplio comentario y discusión sobre el Mishnah. Y luego la Mishnah más la Gemara formaron el Talmud. Hermanos, fue una carga grandísima a la que Jesús nuestro Señor quería ponerle fin. Así que ya entendimos, ¿verdad?, que Dios diseñó nuestro cuerpo para descansar y recuperarse para el día siguiente, ¿verdad?, para un descanso y reposar tanto nuestra alma como nuestro cuerpo. Nosotros, hermanos, también debemos pensar, pues el libro nos invita, ¿verdad?, cómo podemos ayudar a nuestros pastores y a otros líderes espirituales a tener el descanso que necesitan. Pues, ¿qué le parece? Apoyarlos, orando por ellos, colaborando con ellos, o si nos piden alguna ayuda, ser responsables, ¿verdad? También evitar darles cargas innecesarias. ¿Y qué le parece? Animarlos a tomarse un tiempo para descansar y renovar sus fuerzas. Cuidar a quienes sirven en la iglesia también es una forma de servir a Dios. ¿Y qué debemos hacer si nos damos cuenta que estamos espiritualmente cansados nosotros mismos? Pues espiritualmente a veces uno no se recupera tan fácilmente y menos con más actividad. ¿Cómo podemos recuperar el cansancio espiritual? Pues acercándonos a Cristo, ¿verdad? Él nos invita a descansar en su presencia, orando, alimentándonos de su palabra, confiando en su gracia. No somos perfectos. Sabemos que Él permanece cerca. Y por eso, cuando hacemos estas cosas, nuestro corazón encuentra la paz. ¿Cuántas veces usted busca ese momento para descansar en sus brazos, para leer su palabra, que Él le instruya poco a poco, para dejarle sus cargas? ¿Cuántas veces al día lo hace? Es necesario renovar nuestras fuerzas, ¿verdad? Nosotros necesitamos aplicar estas dos cosas: cuidar a quienes sirven al rebaño y acudir a Cristo para encontrar el descanso del alma. ¿Qué le parece? La parte 2, Pablo habla a los cristianos y el trabajo. Trabajen con esfuerzo y den generosamente. ¿Cuál es el valor del trabajo? Hermano, si usted se ganara $1,000,000, ¿seguiría trabajando? Bueno, Pablo está trabajando y se reúne por última vez con los ancianos, o sea, con los líderes de la iglesia de Éfeso.
Sabe que no va a volver a verlos y quiere recordarles una responsabilidad que Dios les ha confiado. Vamos a leer el pasaje. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primero les dice, velad por vosotros mismos, es decir, por ellos y también por la iglesia, ese regalo de Dios. Esto, hermanos, es un trabajo. Permanecer vigilantes y proteger al rebaño que Cristo compró con su sangre. Velar incluía, y aún hoy, pastorear, enseñar, proteger, animar, corregir, orar. Es un trabajo arduo. El trabajo cristiano no consiste solo en producir o ganar. También consiste en cuidar fielmente a las personas que Dios pone bajo nuestra responsabilidad. Y luego explica por qué deben velar. Vamos a leer el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué debían velar? El Espíritu Santo guiaba a Pablo constantemente y le hizo saber que la iglesia tendría amenazas espirituales. Pablo llevaba casi 20 años sembrando iglesias y siempre surgieron falsos maestros, personas que aparentaban piedad. Y como dice la palabra, lo acaba de decir, ¿verdad? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Estos hombres que aparentaban piedad tenían otras motivaciones movidas por Satanás. Satanás trabaja duro, pero para destruir la obra de Dios. Y es que el mayor peligro que enfrentan las iglesias no es la persecución, porque las almas son del Señor, sino que cuando se distorsiona el evangelio, la salvación no llega. El mensaje del evangelio de Dios no llega distorsionado. Añaden una y otra cosa como lo hicieron los judíos en tanto tiempo. Son un estorbo para la gracia, el mensaje de gracia de nuestro Señor. Por eso Pablo dice, velad. Es un llamado a permanecer espiritualmente despiertos. Y continúa Pablo hablando. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pues bendito sea Dios por esta gracia. La gracia de Dios es la que sostiene la obra. Este es un versículo hermoso. Después de 3 años enseñándoles, reconoce quién realmente edificará la iglesia. Será Dios mediante su gracia. No mediante la perfección de sus líderes, no, es la gracia de nuestro Señor la que nos sostiene. Y esto también tiene relación con el descanso espiritual, porque los líderes trabajan, pero no son ellos quienes sostienen la iglesia, sino es Dios nuestro Señor quien lo hace. Pues bendito sea el Señor, amén. Y sigamos leyendo. Ni plata, ni oro, ni vestido que nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.
Pablo les llama a meditar en su propio ejemplo. No buscó enriquecerse, trabajó con sus propias manos para sus necesidades y las de los que estaban con él. Recordemos que él era fabricante de tiendas, eso lo vemos en Hechos 18:3. Aunque él tenía derecho de recibir sustento, como enseña en otros pasajes, muchas veces él decidió trabajar para no ser carga y para evitar que alguien pensara que predicaba por dinero. No está diciendo que todos los pastores deban tener otro trabajo. Lo que está mostrando Pablo es su gran disposición para sacrificarse por el Evangelio. Con el fruto de su trabajo también ayudó a otros. Su trabajo era un medio para servir. Y años después, en su carta a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4:28, Pablo volvió a enfatizar que los cristianos debían esforzarse para satisfacer sus propias necesidades y para practicar la generosidad. Y termina con esta frase que no aparece en los evangelios, pero es una frase de Jesús cuando dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ese fue el principio que gobernó toda la vida de Pablo. El mundo pregunta: ¿cuánto puedo ganar? Un discípulo verdadero debe preguntar: ¿cómo puedo honrar a Dios con lo que gano? El mundo piensa en acumular, pero Cristo nos enseña a trabajar para ser de bendición a los demás. ¿Por qué la Biblia nos anima a trabajar con esfuerzo en lugar de enriquecernos rápidamente? Si somos muy listos, podemos hacer muchas riquezas. Pues vivimos en una cultura que valora el ganar, ¿verdad? Ganar más trabajando menos. Hacerse rico de la noche a la mañana, buscar el mayor beneficio personal. Sin embargo, la Biblia nos presenta esta perspectiva muy diferente, que el trabajo no es solo una manera para obtener dinero y sostenernos a nosotros mismos, es el regalo que Dios nos da y que nos permite desarrollar nuestros dones, proveer nuestra familia, convertirnos en instrumentos de bendición para otros. Y esto, pues Pablo nos lo recuerda y Jesús nos lo recuerda, ¿verdad? Cuando Dios bendice el fruto de nuestro esfuerzo, tenemos el privilegio de reflejar la generosidad de Dios mismo, ayudando a quienes pasan por necesidades. Así que, hermanos, esforcémonos y animémonos y ayudemos a aquel que lo necesita para que glorifiquen a Dios nuestro Señor, que es nuestro proveedor. Amén. La parte B dice: parte de tu testimonio. Pablo nos llama a cuidar nuestro testimonio. No todas las personas cuidan su testimonio, no cuidan su conducta en el trabajo o en cualquier parte, pero imagínese usted en su oficina. Algunos llegan tarde, trabajan lo menos posible cuando nadie los está observando, reportan horas que en realidad no trabajaron o incluso se aprovechan de la empresa tomando lo que no les pertenece. Y hay estadísticas, hermanos, que señalan esto. El creyente, en cambio, hermanos, entiende que su trabajo es mucho más que una forma de ganarse la vida. En todas partes donde se pare un creyente, debe reflejar a nuestro Señor Jesucristo y demostrar con sus acciones que su fe es genuina. Y vamos a ver estas tres porciones, ¿verdad?, de la Biblia, donde Pablo nos enseña primero que trabajemos para Cristo, que sigamos ese esfuerzo y esa responsabilidad que él tuvo y que seamos un buen testimonio. Son las tres formas de testificar. Ajá. Trabajen como para el Señor. Imitemos a Pablo, quien trabajó para no ser carga de otros. Trabajen con sus manos para ganar el respeto de los de afuera. Amén. Y vamos a leer Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es el Señor servís. Porque a Cristo Porque a Cristo el el Señor servís. Así es. Esta carta pues se dirige a los esclavos del primer siglo. Pero sí, sin embargo, ¿verdad? Esto se aplica también para todos los que ofrecemos nuestro servicio en un trabajo. Hay que trabajar con honestidad, con esfuerzo, con integridad. Y no solo cuando alguien nos observa, sino como Él dice, ¿a quién servimos? A Cristo el Señor, ¿verdad? Nuestro trabajo forma parte de nuestro testimonio. Y continúa, Primera de Tesalonicenses 2:9. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí Pablo nos está recordando cómo él y sus hermanos, ¿verdad? Trabajaron y pues hasta la fatiga, como dice, ¿verdad? Trabajaron para sostenerse mientras anunciaban el Evangelio, como él mismo dice, para no ser gravosos, o sea, para no serles carga a nadie y mucho menos para hacerse ricos. Su ejemplo nos anima a vivir con esa responsabilidad y generosidad, porque ya vimos para qué era el producto de su trabajo. Amén. Entonces él, ¿cómo trabajaba? Con esfuerzo y con responsabilidad. Y a eso es a lo que también nos está llamando el Señor. Y la última parte está en Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabajen para dar un buen testimonio. Esta es una exhortación a guardar nuestro testimonio como cristianos. Primero, que abundemos en el amor, que tengamos ese amor para con todos los hermanos. Y ese amor lo pone Cristo en nosotros. Es algo que no podemos evitar. Es un poder que Dios nos ha mandado, que nos ha dado. Y también que tengamos tranquilidad viviendo de nuestro propio trabajo otra vez, ¿verdad? Para no tener necesidad de ser gravoso para otras personas y mucho menos de portarnos mal, como robar y con eso dar testimonio o pedir prestado o andar rogando en las calles. Pablo nos invita pues a trabajar. Hay personas que no pueden trabajar y sí tienen a veces que pedir, pero de eso vamos a hablar más adelante. Además de tener para todo lo que necesiten. En esta misma carta, Pablo corrige a algunos creyentes que estaban viviendo de manera desordenada, descuidando sus responsabilidades. Por eso es esta carta. Por eso los exhorta a vivir, ¿verdad? Ocupándose de sus asuntos y trabajar con sus manos. No podían depender innecesariamente de otros. Lo que quería Pablo es que se ganaran el respeto al ser trabajadores, porque ellos así conocerían a Cristo, ¿verdad? ¿Y qué produce todo esto? Pues un buen testimonio ante los que no creen en Jesús, para que crean y para que vean, ¿verdad?, lo que hace el Señor. Por medio del trabajo nos da dignidad para salir adelante, para ser personas de respeto. Amén.
Y hay dos notas más. Aunque la Biblia nos enseña un equilibrio precioso, quienes podemos trabajar debemos hacerlo constantemente, con diligencia, con responsabilidad, con integridad, reflejando así a Cristo en nuestro trabajo. Pero cuando hay un hermano que realmente no puede sostenerse por sí mismo, la iglesia está llamada a mostrar el amor de Dios, brindándole ayuda y cuidado. Tanto el trabajo responsable como la compasión hacia el necesitado forman parte de ese testimonio que damos al mundo. Así dice Santiago, ¿verdad? Que la fe se demuestra sirviendo a los necesitados que viven en necesidad. No todos pueden arreglárselas solos, pero los que sí pueden, ellos sí, tienen la responsabilidad de honrar a Dios a través de su trabajo. Amén. La ética cristiana del trabajo, sirviendo a nuestro Señor Jesús. Pero trágicamente, hermanos, hay esclavitud en el mundo, pero aún en estas circunstancias, debemos nosotros honrar a Dios. En el tiempo de Pablo, la esclavitud era como una institución común en todo el imperio. Muchos de los primeros cristianos eran esclavos. Por eso Pablo les enseñó cómo vivir su fe, aún en esa condición difícil. Aunque animó a quienes podían obtener su libertad a que la buscaran, ¿verdad? Sin embargo, mostró a los demás, ¿verdad?, que mientras permanecieran como esclavos, podían honrar a Cristo con su manera de trabajar. Son principios valiosos, hermanos, parecidos a las relaciones que existen entre los empleados y los empleadores, ¿verdad? Y viene en Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Como acabamos de leer, esta carta se parece a la de Colosenses. Justo lo que acabamos de estudiar. Aún en estas condiciones difíciles, como les repito, pues abundaban estas condiciones de esclavitud. Por eso Pablo los anima a trabajar con integridad también, con respeto para honrar a Dios. Para trabajar con diligencia y ser eficaces en nuestro trabajo, en su trabajo. Eso lo podemos aplicar también a nosotros. No somos dueños de las empresas, no somos esclavos, pero sí estamos asignados a ciertas tareas que debemos de cumplir. Entonces debemos hacerlas lo más eficazmente que nosotros podamos, porque así vamos a honrar a nuestro Dios y el Señor también va a premiar nuestro esfuerzo. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas. Pero si nuestras cuentas son buenas, ¿verdad?, Él nos va a recompensar por dar un buen testimonio de su nombre. Trabajar como si Él fuera nuestro jefe. Y hermano, si usted es jefe, si usted es supervisor, si usted es empleador, pues aquí también Pablo le habla a usted, ¿verdad? Esta palabra es para usted. Cuando dice a los amos les ordena tratar a los empleados con el mismo respeto, pues aquí está. A los empleados, en este caso, hay que tratarlos con el mismo respeto y hay que eliminar los abusos, porque ante Dios no hay favoritismos y ambos tenemos el mismo jefe, tanto los empleados como los empleadores. Así que trabajemos con esfuerzo, trabajemos para servir a otros y ahora entendemos que por encima de todo, nosotros los empleados y empleadores trabajamos para Cristo.
¿De qué manera ética de trabajo cristiana puede abrir puertas para dar testimonio del Evangelio en el lugar de trabajo? ¿Ha enfrentado alguna vez críticas, burlas o presión por actuar con integridad en su trabajo? ¿Cómo respondió? Nuestra manera de trabajar, hermanos, habla antes de que abramos la boca. La puntualidad, la honestidad, el esfuerzo, el respeto, la responsabilidad, son una expresión visible de nuestra fe, de nuestros valores cristianos. ¿Sabe? Muchas personas nunca van a leer una Biblia, pero sí van a observar cómo viven los cristianos cada día. Es cierto que en ocasiones es difícil actuar con integridad porque nos puede traer burlas, críticas, incluso también nos puede traer desventajas. Pero sin embargo, cuando decidimos agradar a Cristo antes que a los hombres, nuestro trabajo se convierte en un poderoso testimonio del Evangelio. Amén. Y el inciso B, eviten la vida ociosa. Ya en el estudio anterior hablamos de la pereza. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la vida ociosa. Es un punto adicional en la enseñanza de Pablo, evitar la ociosidad. Y vamos a estar leyendo 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 13. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo sigue hablando de su propio testimonio y hablando de las mismas, de enseñanzas, ¿verdad?, que nos llevan a una vida correcta. Pero ¿por qué hace este comentario? En ese tiempo algunos creyentes, al enfocarse en que la venida del Señor era inminente, pensaban, ya no tiene sentido seguir trabajando, pues ya viene Cristo. ¿Pero qué creen? El tiempo pasaba y ahora vivían a costa de los demás. No tomaban en cuenta que Cristo nos va a llamar y le vamos a tener que dar cuentas, pero cuando Él venga, vamos a tener que estar ocupados en lo que Él nos ha ordenado hacer. Qué maravilloso es que cuando el Señor Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nos encuentre haciendo lo que Él nos ha mandado, ¿no? Eso debería ser maravilloso. Por eso Pablo da esta instrucción firme. La iglesia no debe apoyar ese estilo de vida ni dejarse influenciar por él. Aquellos que persistieran en la ociosidad deberían experimentar las consecuencias de su conducta, con el propósito de que reflexionen, que se arrepientan, que vuelvan a trabajar, porque Pablo no los estaba rechazando, quería restaurarlos. Miren, chicos, piensen bien. No porque el Señor vaya a venir, ustedes ya no dejen de trabajar y dejen de hacer las cosas que deben hacer. Trabajen tranquilamente, gánense su sustento y animen a los demás creyentes a no cansarse de hacer el bien. Pablo nos enseña que Pablo no nos está enseñando que debemos negar ayuda a quienes no pueden trabajar. Se refiere a quienes, pudiendo hacerlo, no están dispuestos a trabajar. Porque la Biblia mantiene un equilibrio. Llama la responsabilidad personal, pero también manda cuidar con generosidad a quienes realmente estén en necesidad. Algunos dirían, bueno, como se aprovechan de la ayuda, ya no les vamos a ayudar. Y otros dirían,
como hay que ser compasivos, pues vamos a sostenerlos aún cuando no quieran trabajar. Pero ninguno de esos dos extremos vale para lo que está diciendo Pablo. Debe haber un equilibrio. Él nos está diciendo, corrijan al irresponsable y sigan ayudando al que de verdad lo necesita. Esa es la sabiduría pastoral de Pablo. No permite que el abuso destruya la generosidad. No, porque no se vale. Y tampoco la generosidad fomente la irresponsabilidad. La ociosidad, hermanos, rara vez permanece sola. Cuando dejamos de ocuparnos en lo que Dios nos ha encomendado, es fácil terminar ocupándonos en lo que no nos corresponde. En Tesalónica, algunos creyentes no solo habían dejado de trabajar, sino que también se entrometían en los asuntos ajenos. Así que Dios nos llama a vivir una vida útil, responsable, tranquila, dedicando nuestras energías al trabajo, al servicio y a hacer el bien. Así que la mejor manera de evitar la vida ociosa es mantener nuestras manos ocupadas. Inclusive los jóvenes necesitan estar ocupados porque tienen muchas cosas en su mente y ellos tienen toda la energía del mundo. Tratemos de que nuestros jóvenes estén ocupados en las cosas de Dios, en la obra que el Señor nos ha confiado, que conozcan la palabra, que entren también en estos cursos, en estas enseñanzas, porque son para todos, y que su corazón y el de toda la iglesia esté siempre enfocado en servir al Señor. Pablo también nos dice, precisamente a quienes no trabajan en nada, sino que se entremeten en lo ajeno, dice que debemos recordar estas palabras que se olvidan fácilmente, la palabra de Dios. Pongámonos a trabajar. Y pues estudiemos esta palabra, ocupémonos del Evangelio, porque es la obra a la que hemos sido llamados. Y hemos terminado nuestra lección, pero ¿qué nos dice Dios? Pues Dios quiere que haya un equilibrio, tanto para trabajar como para descansar. Necesitamos apartar tiempo para recuperar nuestras fuerzas, fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestra relación con el Señor. Y también debemos trabajar con responsabilidad para sostener nuestras necesidades, para ayudar a quienes lo necesitan. Y que cuando trabajemos lo hagamos con honestidad, con esfuerzo, con una buena actitud, demostrando que seguimos a Cristo y que nuestro trabajo se convierte en un testimonio del Evangelio para quienes nos rodean. Amén. Pues hermanos, con esto concluimos nuestra lección. Nos invitan, ¿verdad?, a que estas enseñanzas que hemos leído sean una guía para nuestro corazón, para nuestra vida. Cada vez que empecemos a trabajar, hagámoslo con todas nuestras ganas, ofreciéndoselo al Señor como si Él fuera nuestro patrón. Pero es que de hecho es así, ¿verdad? Y también cuando descansemos, que recordemos que podemos valorar todo lo que hemos hecho a través de nuestro Señor y estar agradecidos con Él, ¿verdad? Refugiarnos en Él, renovar nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Que adoptemos esto que es la ética cristiana del trabajo como un testimonio para los que no son creyentes. Amén. Bueno, oremos. Bendito Dios, gracias le damos por esta lección, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser dóciles a su voz, confiando en usted, en su provisión, Señor, y dando todo lo mejor de nosotros, Señor, para servirle, para recibir de usted la bendición en nuestra casa y para ser también de bendición para aquellos que lo necesitan, mi Dios.